pasando. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, en principio eso es un proyecto de ley y hemos visto incluso a la propia ministra de Trabajo solicitar a la Comisión de Economía que prioricen el tema, pero en sí solamente escuchar el tema de retiro del 100% de la AFP suena pues bastante popular, ¿no? Y sabemos que muchos aportantes están felices ante la posibilidad de poder retirar el 100% de sus aportes, pero esto también implica hacerse una pregunta. Y si uno retira el 100% de sus aportes, ¿qué va a pasar luego cuando uno llegue a ser adulto mayor y evidentemente pues tenga el riesgo de caer pues en la pobreza o de repente en el desamparo total? ¿Quién va a ver por esa persona que en su juventud o de repente en su mediana edad retiró todo su dinero? Sí, totalmente de acuerdo contigo y acá cierro filas con el pronunciamiento del Ministerio de Economía, ¿no? Que dice que esto es básicamente una sinrazón por muchos factores, ¿no? Entre los cuales los que has mencionado, el tema de la vejez. Además, está el tema adicional de que tú decías es popular, pero la verdad sea dicha, la gente que todavía tiene algún fondo en la AFP es la gente que más ha podido acumular. Porque con los retiros parciales que hubo durante la pandemia, que hubo como 4, si mal no recuerdo, ya los que tenían poco ya eventualmente retiraron toda su FP y ya se han quedado entre 2 a 3 millones de personas casi en cero, ¿no? Entonces los que realmente quedan son los que tenían un fondo, digamos, bastante más grande. Y eventualmente esas personas no son las más necesitadas, ¿no? Estamos hablando de un 20% del país que es formal, que tiene más recursos, etcétera. Entonces, realmente no le veo la necesidad. Me gustaría escuchar más a la ministra cuáles las razones detrás de este pedido que, no sé, la verdad que va a contrapelo de cualquier razonamiento técnico, ¿no? Ahora, señor Castellanos, somos 8.2 millones de aportantes a las AFP y si bien es cierto, lo que usted señala no le falta razón, ¿no? En el tema de pandemia, por un tema de crisis económica, la falta del empleo, muchas personas recurrieron a un porcentaje de estos fondos que se permitió liberar. Pero, sin embargo, hay un porcentaje aún mayor. ¿Esto en qué medida podría impactar de manera negativa no solamente al aportante, sino al tema ya de la economía de nuestro país? Porque, claro, ha salido el Ministerio de Economía a señalar sus puntos y muy valederos, pero para poder comprenderlo bien, ¿por qué es que sería perjudicial para el país entero? Porque dicho de manera simple, nos deja la factura a todos los contribuyentes. Es decir, todas las personas esas de que hoy día sacan sus fondos y, entre comillas, se los gastan, son esas personas que eventualmente 20 a 30 años de acá 20 o 30 años, no van a tener ningún fondo. Entonces, en ninguna sociedad moderna o una sociedad medianamente justa deja que sus adultos mayores de 75, 80, 85 años se mueran en la calle. Entonces, al final le están dejando el pasivo a mis hijos, a los tuyos y a los de toda la teleaudiencia. Ellos van a tener que pagar vía impuestos a todas esas personas que no tienen jubilación, porque eso va a tener que salir de un lado. O sea, no es dable que una sociedad deje que sus ancianos se mueran en la calle, ¿no? O sea, eso, en neto le dejamos la factura a la siguiente generación. ¿Qué va a ocurrir justamente con los nuevos aportantes y con los que finalmente también deciden no sacar por sus aportes? Imagino que el fondo se va a reducir y va a ser menos atractivo incluso. ¿Se pierde ganancia, rentabilidad o no? Sí, totalmente. O sea, no es dable liquidar fondos de 150.000 millones de soles. O sea, eso en una coyuntura como la actual y en ninguna es muy difícil liquidar porque todo eso está invertido en N tipos de activos, ¿no? Entonces, como digo, no sé qué le ha pasado a la ministra, cuál es su motivación de decir denle a todos el fondo de las AFP. No responde a ningún razonamiento. O sea, ya no estamos en pandemia, ya no estamos para salir y quemar lo poco que nos queda. Tenemos que salir a trabajar y generar más ingresos. Claro. No estar vendiendo las joyas de la abuelita, que es lo que nos queda. Ahora, pero sin embargo, señor Castellanos, hay algo muy cierto, ¿no? Que el tema previsional en nuestro país urge una reforma, ¿no? Y es más, es un tema recurrente, incluso que lo vemos de año en año, muchas veces cada vez que alguien se acuerda del tema del sistema privado de pensiones. Mira, yo ahí discrepo un poco, ¿Sí? Yo creo que es un tema importante, pero lo más importante en este país es generar
Buena salud y buena educación. Con buena educación vamos a tener una fuerza laboral capacitada, buenos salarios, y cuando tengamos buenos salarios tendremos buenas pensiones. Esperar tener buenas pensiones sin educación, salud y buenos salarios es como tratar de hacer el último piso del edificio sin haber hecho los cimientos y el primero y el segundo. Estamos empezando al revés. Pero sin embargo ya estamos metidos en medio de esta situación bastante caótica, porque en nuestro país lamentablemente estamos como que en una recurrencia de situaciones que al final no se terminan ni siquiera de solucionar. Por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que ha ocurrido? Viendo la revisión pues, del sistema previsional, ahora que ha habido este tema de la Asamblea, ¿hay ejemplos que podríamos copiar o de repente se podría replicar? Mira, en los últimos 5 o 6 años deben haber habido 3 o 4 estudios o 3 o 4 intentos de reformas integrales. Así es. Hasta ahora nada se ha hecho, porque al final no es tan fácil hacerlo y no es tan urgente. Insisto y me repito. No es urgente. Concentrémonos en el tema de salud y educación. Las pensiones serán una resultante de buena salud, buena educación, buenos sueldos. Hacerlo al revés no, como te digo, es poner la carreta delante de los caballos. O sea, no nos deberíamos preocupar tanto. Mejoremos, modifiquemos, corrijamos los errores que hay, pero no tenemos que, digamos, por así decirlo, botar una casa para volverla a construir. El sistema de pensiones de AFPs funciona para algunos, no funciona para todos. Veamos cómo lo complementamos con un sistema de pensión universal, veamos cómo generamos otras alternativas. No hay que, como le digo, destruir todo y volverlo a hacer, no hay necesidad. Entonces, no nos compliquemos. Y hoy por hoy, como digo, el tema de salud y educación me parece muchísimo más urgente que este tema. Y en el interín... Gracias a Dios se lo habían olvidado hasta que ha salido esto de acá, ¿no? Claro, pero imaginemos que esto no va todavía a dar para unos días más, porque se está pidiendo pues, que se priorice dentro de la Comisión de Economía. De repente no se toca en estos días. Y es un tema que, si bien es cierto, no es muy popular, es para las graderías, ¿no? Hay mucha gente que va a acelerar el hecho de que siquiera se esté conversando sobre el tema de poder liberar sus aportes. Yo le diría al ministerio, yo cerraría filas con el comunicado ahí, lo que he leído que ha sacado el Ministerio de Economía, ¿no? No y no, o sea, por ningún lado le va, y esperaría que mantenga su posición muy firme al respecto, ¿no? Perfecto, vamos a estar entonces al tanto y en todo caso pues lo comprometemos nuevamente a hacer el análisis en caso se viera nuevamente este tema en la Comisión de Economía, que es donde se va a analizar. Muchísimas gracias, hemos estado conversando con el señor Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, y ahora sí, vamos a seguir continuando con la información de último minuto. ¿Qué está pasando en San Juan del Lurigancho? Nuestro compañero Ali Ayala se ha trasladado en cualquier momento, va a llegar en momentos a la zona de Los Pinos, porque sabemos que se está registrando un